Davant. Sí. Vale. Yo me expreso millor en debate político y más preciso en castellano, que me entiende. En relación a Iseta, ¿por qué si sois federalistas? ¿Por qué si queréis cambiar la Constitución? ¿No habéis tenido 30 años para abrir un proceso de cambio constitucional y plantear el problema de la federación? Como ha dicho Elkin, federarse es aquellos que quieren en igualdad de condiciones. Si no quieren. Y el proceso de cambio de la Constitución española es un proceso largo, confuso y complicado. Lo ha explicado muy bien Oriol. Necesitamos 2 tercios, que ganen esas fuerzas, disolver el Parlamento, volver a ganar. ¿Ustedes se creen que después de 4 años movilizando millones de personas, el pueblo catalán va a esperar prendas griegas la reforma constitucional para que luego no pueda incluir el derecho de autodeterminación de Cataluña y que ejerza un referéndum? Me parece que es un poco tomar un poco el pelo. No es que te haga coña en la forma, pero ese es el fondo. ¿Por qué no aceptéis incluir el derecho de autodeterminación en la Constitución española del 78? Perdoneu, jo agrairia una mica més de tranquil·litat. Sí, no, es que soy muy pasional yo a nivel de defender los puestos. Segundo, el análisis del Herrera es completamente correcto. Estamos en una crisis de agresiones sistemáticas de Rajoy con Cataluña, de crisis política y económica e institucional, crisis económicas a todos los niveles, y ese es el marco que determina la situación en Cataluña. Hay que hablar claro. Compañero Nuet, compañero Ubal, compañero Herrera, hay que ir a una candidatura de unidad popular y poner en primer plano el eje social, pero arrastrando el eje nacional. Y tenemos que ganar en esa movilización y en esa organización de la sociedad civil catalana. Y eso hay que hacerlo claro. Proceso constituyente catalán unilateral, no dependiente del proceso constituyente español, porque eso nos llevará también a las calendas griegas y no podemos esperar. Y ya lo último, que se pronuncien, porque eso es decisivo, y construir una república catalana que recoja el derecho a la autodeterminación, que es un referéndum donde podemos decidir confederal, federal, autonómico e independencia. Y así nos contamos todos. Y en relación al compañero, yo saludo, Oriol, has hecho un análisis que si sigues eso, te vas a los anticapitalistas. Porque vas a tener a la troika enfrente, pero con un plan de choque de derechos elementales sociales. ¿Qué es lo que tiene Grecia? Es que Grecia es que quieren tener luz y agua y comer. Si vas y les explicas eso de la deuda, pásate a los anticapitalistas, porque vas a necesitar una autoorganización y llamar sistemática a la movilización. Porque las instituciones tienen un límite. Tener un pie en ellas y 1000 en la calle y en las plazas. Y eso es autoorganización.